estimado alumno del sexto grado de primaria. El día de hoy vamos a hacer un tema relativamente nuevo, no tan nuevo para ustedes, yo creo que ya lo han estudiado antes, pero es tema nuevo para este año. Vamos a trabajar la fracción. Acá les tengo un pequeño material, vamos a trabajar con este material, la primera parte, y luego vamos a hacer en la pizarra. Por ejemplo, esta es una circunferencia, ¿correcto? En la cual lo he dividido en dos. Cada uno se llama un medio, ¿cierto? Luego vemos, imaginémonos mejor, más rico, una pizza, date cuenta, entre tres, y cada uno se llama un tercio. Bien, acá tenemos otra, la cual hemos dividido en cuatro, y a cada una, lógicamente, se va a llamar un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos. Tenemos también una que lo hemos dividido en cinco partes, obsérvalo, ¿no? Un quinto, otro quinto, son cinco quintos, 1, 2, 3, 4, 5 quintos, que da la circunferencia completa. Y otra que también tenemos, por ejemplo, acá con sextos, ¿no? Hemos trabajado, lo hemos dividido en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, este material lo vamos a trabajar para entender algo más de las fracciones. Tengamos en cuenta lo siguiente, veamos. Si yo tengo acá un medio, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo como la mitad? Observa, vamos a tapar la mitad, ¿no? Tenemos ahí, estamos comiendo la mitad, que sea un bizcocho, ¿no? Porque una pizza muy grande va a comer la mitad. Y observa, ¿qué nos queda? Un medio, ¿no? Entonces, si a la unidad le quito yo un medio, ¿qué me queda? Un medio, ¿correcto? Este mismo experimento hagámoslo cuando dividimos la unidad en tres partes. Observemos, tengo ahí la unidad dividida en tres partes, ¿correcto? ¿Qué sucedería si yo como la tercera parte, o sea, un tercio? Observa, entonces estamos ahí comiendo la tercera parte poquito a poquito, ¿correcto? Bien, listo, terminamos de comer y listo. ¿Qué nos quedaría? 1, 2 tercios. Entonces, si yo como un tercio, ¿qué nos queda? 2 tercios. Si yo como otro tercio más, ¿qué sucedería? Observa, ¿no? Bien ahí. Entonces, ya comí 1 y 2 tercios. ¿Qué me queda? Un tercio. Bien, veamos qué sucede con otro ejemplo. Veamos, analicemos. Vamos a preparar el material. Bien, ya lo tenemos el material listo. Observa, la unidad dividida en cuatro partes. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos 1, 2, 3, 4 cuartos. Si yo vendo un cuarto, entonces, ¿qué me queda? Si tú observas, ¿qué me queda? 1, 2, 3 cuartos. Mira, si yo vendo otro cuarto, ¿qué sucede? ¿Qué me queda? 2 cuartos. Pero mira lo interesante acá. ¿A qué es igual a 2 cuartos? A la mitad. ¿Se dan cuenta? Ya más adelante vamos a ver equivalencias y vamos a ver cómo se va simplificando. ¿Correcto? Ahora, si yo vendo otro cuarto, o sea, ya vendí 3 cuartos, entonces me queda un cuarto. ¿Qué te pareció? Vamos a ver con otro ejemplo qué sucedería si yo la pizza lo divido en 5 partes iguales y tenemos, observa, tenemos ahí las 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5 y vendo un quinto. Observa, entonces lo estoy vendiendo y listo. ¿Cuánto me queda? 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa? Que si yo tenía 5 quintos y he vendido uno, me queda 4 quintos. ¿Qué sucede si vendo 2 quintos? Ya vendí uno, vendo otro. Entonces vemos ahí, ¿correcto? ¿Qué nos queda entonces?
Si yo tenía la pizza y vendí 2 quintos, ¿qué me queda? 3 quintos. Si yo tenía la pizza y vendo 3 quintos, observe, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda 1, 2 quintos. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer con otro para ver si es que finalmente lo terminamos con este material concreto de aprender. Bien, veamos. Hemos dividido también la pizza o la circunferencia, en este caso, en 6 partes iguales. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. 6 partes iguales. De las cuales, ¿qué sucede? Si yo tengo 6 sextos y vendo un sexto, entonces, ¿qué me queda? Observe ahí, me queda 1, 2, 3, 4, 5 sextos. ¿Qué sucede si yo vendo un sexto más? Entonces, ¿cuántos sextos voy vendiendo? Voy vendiendo 2 sextos. Entonces, toda la pizza menos 2 sextos, ¿qué me queda? 1, 2, 3, 4 sextos. ¿Te das cuenta? ¿Qué sucedería si yo vendo un sexto más? Miren, interesante. Nos queda 3 sextos. Pero estos 3 sextos, ¿a qué equivale? Equivalía también a la mitad, ¿no? De ahí vemos entonces las formas en cómo podemos trabajar las fracciones. ¿Correcto? Vamos a regresar para hacer material en la pizarra. Seguimos entonces explicando lo que es la fracción, pero ahora sí vamos a tratar de usar lo que es la pizarra. Y habíamos dicho en un principio que es una fracción, es una división indicada, ¿verdad? Entonces, si yo una unidad la divido en partes iguales, eso representa una fracción. Ya lo ejemplificamos con el material concreto, con la circunferencia, que en su momento le llamamos pizza, ¿verdad? Bien, lo importante de la fracción es lo siguiente. Empecemos con sus elementos. Por ejemplo, si me dice 5 séptimos, según lo que hemos visto, habíamos dividido la unidad en 7 partes y de las cuales cojo 5, ¿verdad? A este se le llama numerador, a este se le llama denominador, ¿correcto? ¿Qué me indica el denominador? Las partes en que divido la unidad. ¿Qué me indica el numerador? Cuántas partes he obtenido, ¿correcto? O también cuántas partes me quedan, dependiendo de lo que se trate la problemática. Ahora, ¿cómo se lee este de acá? ¿Cómo se lee? Si tú observas, la lectura es primero el numerador, luego el denominador. Entonces, por ejemplo, se dice 5 séptimos. ¿Correcto? 5 séptimos. Bien. Vamos a ver algunas lecturas de algunas fracciones. Por ejemplo, acá vamos a poner esta fracción. ¿Cómo la leemos? Se lee 3 cuartos. Otra, por ejemplo, ¿cómo se lee? 2 tercios. ¿Cómo se lee? 5 medios. ¿Correcto? Esa es la forma de lectura de cada una de las fracciones. Bien. ¿Qué más debemos recordar de lo que son las fracciones? Hay que recordar ciertas cosas. ¿Cómo se representa una fracción? A pesar que ya lo vimos en el material concreto, vamos a hacerlo cómo se representa para que lo observes mejor. Si yo, por ejemplo, tengo la unidad y esa unidad la divido en 2 partes iguales, cada una de ellas se va a llamar un medio, ¿correcto? Y si yo pinto
Una de ellas, ¿qué representa la parte sombreada? La parte sombreada representa un medio. Si por ejemplo yo tengo la unidad y la divido en 3 partes iguales, cada una de ellas se va a llamar un tercio. Y si yo cojo 2 de ellas, esto va a representar 1, 2 tercios. Si te diste cuenta, el denominador, las partes en que divido la unidad, y el numerador, las partes en que cojo la unidad. Ahora, tú me preguntarás, profe, pero hay en algunos ejemplos donde el numerador es mayor que el denominador. Sí, veamos. ¿Qué sucede ahí? Significa que ya no tengo una sola unidad, sino tengo más de una unidad. ¿Correcto? Las unidades son iguales. Por ejemplo, las voy a dividir en 4 partes cada unidad. Lógicamente, cada unidad debe partirse en la misma cantidad de partes. ¿Correcto? Y supongamos yo cojo 1, 2, 3, 4. Ahí es la unidad. Entonces, más de una unidad ya es donde tú me decías el numerador mayor que el denominador. Por ejemplo, ¿qué representa esta gráfica? Toda la gráfica, ¿no? El denominador me indica 4, ¿correcto? Pero el numerador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, más adelante vamos a ver que estas fracciones se les llama propias y a esta fracción se le llama impropia. Toda fracción impropia se convierte en un número mixto. ¿Cómo lo convertimos? Observa este 7 cuartos. Divido 7 entre 4 a 1 sobrando 3. Entonces es un entero. Ese viene a ser el numerador 3 cuartos. Y mira la gráfica. Mira, te estamos diciendo que esto es igual a un entero 3 cuartos. Observa, ahí está el 1 entero y mira, este es 3 cuartos. ¿Te das cuenta? ¿Bien? Si supongamos yo tengo, saliendo de este ejemplo, lógicamente tengo 9 quintos. ¿Cómo lo represento? 9 quintos como número mixto. Divido 9 entre 5. A 1 por 5, 5, para 9, 4. Entonces será un entero 4 con el mismo denominador. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa hay que recordar en esta parte? La comparación. Por ejemplo, a mí me dicen comparar. Comparar. ¿Con qué comparo yo? Signo mayor, signo menor o signo igual. Acá aplicamos el principio de la aritmética en cuanto a equivalencia se refiere. Por ejemplo, a mí me dice comparar 3 cuartos con 5 sextos. Observamos, el principio de la equivalencia dice multiplico en aspa, 6 por 3, 18, 5 por 4, 20. 18 es menor que 20, entonces 3 cuartos es menor que 5 sextos. Otro ejemplo, por decirles, 7 doceavos con 8 novenos. Vamos con 8 quinceavos. Un poquito más grande. Entonces decimos 15 por 7. 7 por 5, 35. Llevamos 3. 1 por 5, 5. Y 3, 8. 12 por 8. 8 por 2, 16. Llevamos 1. 1 por 8, 8 y 1, 9. Entonces estamos viendo que es menor. Por lo tanto, esa fracción es menor. ¿Correcto? Veamos otro ejemplo. Observemos.
9 por 6, 54. 7 por 4, 28. Vemos que es mayor, entonces la fracción es mayor. ¿Correcto? Un ejemplo más. Me dicen, por ejemplo, 7 novenos con 14 18avos. Multiplicamos en aspa. 8 por 7, 56. Llevamos 5. 1 por 7, 7 y 5, 12. 9 por 14, 126. Son iguales, entonces esas fracciones podemos decir que son iguales. Se llaman equivalentes, la palabra correcta. Bien, un último ejemplo. Observemos, entonces, 16 por 2, 32, 5 por 5, 25. Entonces vemos que 32 es mayor, por lo tanto, es mayor. ¿Te das cuenta? Entonces ya tenemos ahí algunos ejemplos. Bien, regresamos para hacer cómo ordenar del menor al mayor o del mayor al menor una fracción. ¿Listo, muchachos? Bien, regresamos con esta última parte para poder ordenar fracciones, ya sea en forma ascendente, que es del menor al mayor, o en forma descendente, del mayor al menor. Bien, el primer paso sería recomendable colocar la unidad de aquellos números enteros para que se observe como fracción. Bien, encontramos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Tú ya eres ducho en eso, sabes sacar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es 12. ¿Bien? Bien, ahora sí. Podemos hacer que todas tengan un solo fracción, un solo denominador, que ese denominador va a ser el 12. A esto se le llama homogenización. Esta parte te va a servir muchísimo para cuando sumes y restes fracciones. Luego encontramos los numeradores, como dividiendo el denominador entre el denominador anterior y multiplicando por su respectivo numerador. 12 entre 3, 4 por 2, 8. 12 entre 4, 3 por 1, 3. 12 entre 2, 6 por 3, 18. 12 entre 6, 2 por 1, 2. 12 entre 12, 1 por 5, 5. Finalmente, 12 entre 1, 12 por 2, 24. Ahora, una vez ya teniendo este preámbulo, ya podemos ordenar. Si tú gustas en forma ascendente, que sería del menor al mayor, o en forma descendente. Lo he hecho así para que te des cuenta que es el mismo proceso para ambos. Solamente hay que escoger, si es ascendente, quién es mayor. Me pide ascendente, vamos del menor al mayor. ¿Quién es menor? Observa ahí, vamos a ponerlo con una marca, el 2, menor. Entonces, ¿a quién le corresponde? A un sexto. ¿Correcto? Un sexto. Es menor que, estamos yendo hacia al mayor. ¿Quién sigue? El 3. Entonces, aquí le corresponde a un cuarto. Entonces, un sexto es menor que un cuarto. Estamos haciéndolo en forma ascendente. ¿Quién sigue? El 5. ¿A quién le corresponde? 5 doceavos. ¿Te das cuenta? Seguimos. Y hasta el 5. ¿Quién sigue? El 8. ¿A quién le corresponde? A 2 tercios. Seguimos. ¿Quién sigue? El 18. ¿A quién le corresponde? A 3 medios. Finalmente sigue
el 24 que le corresponde al numeral 2. ¿Bien? Ahora, si fuera en forma descendente, en forma invertida, ¿quién es mayor de todos? El 24 que le corresponde el número 2. ¿Quién sigue? El 18 que le corresponde 3 medios. ¿Quién sigue? Del 18, 24, 18, el 8 que es el 2 tercios. Sigue el 5 que es 5 doceavos. Sí, es el mismo proceso, se dan cuenta. ¿Quién va a seguir? El 1 cuarto y finalmente el 1 sexto. Bien, terminamos con esta parte orden de fracciones. Nos vemos en el siguiente video. Chao.